Bueno, así es, hermanos, es una alegría, como decía esta mañana, poder compartir la palabra de Dios. También agradecer y mandar un saludo a todos los hermanos de la iglesia, de la madre iglesia allí, en la coinonía, en el Zoom. Gracias por el homenaje que me hicieron del sábado, que fue mi cumpleaños. Me hicieron ahí unos videos y unos homenajes, así que agradecido estoy, de verdad. Me han hecho sentir muy querido y es una alegría. Así que muchas gracias también a los hermanos de allí, de la iglesia del Zoom, ¿no? Y hermanos, ¿qué tema que me toca esta mañana? Hermoso tema. Yo les digo algo, vamos a empezar en un vuelo, vamos a ir en el avión y yo creo que va a haber muchas turbulencias. Entonces, cuando estén las turbulencias, yo les pido que van a caer del cielo unas máscaras de oxígeno, que sería que ustedes le pidan al Espíritu Santo el oxígeno, ¿sí? Para poder respirar profundamente, por lo que nos vamos a compartir la palabra de Dios esta mañana. Es un tema que realmente controversial. Normalmente la palabra de Dios dice, ¿no?, que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, pero a veces, aunque ustedes no lo crean, estos pasajes no son tocados en la iglesia el día domingo, a veces se tocan a veces en estudios. Entonces es algo controversial que se lleva a mucha confusión, pero por la gracia de Dios puedo decirle con total sinceridad que lo que vamos a compartir esta mañana ha sido mucho tiempo reflexionado, investigado e interpretado, corroborado también por los eruditos en la palabra de Dios a lo largo de la historia, lo que han pensado ese texto, ha sido estudiado palabra por palabra. Así que, como vamos a ver esta mañana, queridos hermanos, es lo que la palabra de Dios dice claramente. La verdad que una vez un predicador decía, este texto para muchos es complicado y a veces difícil de explicar. Pero cuando la palabra de Dios completamente está involucrada en la enseñanza de este pasaje, tú te puedes quedar tranquilo que estás enseñando la palabra de Dios, ¿sí? O sea, lo que vamos a compartir esta mañana no es un texto sacado de contexto, no es un versículo que no lo avale toda la palabra de Dios, lo que vamos a decir aquí. Así que, por la gracia de Dios, espero que sea de bendición, pero realmente es muy importante este pasaje, muy importante este pasaje. Y es el funcionamiento en la adoración, es el funcionamiento del culto de la iglesia, cómo se ministra, cómo se hace el culto de la iglesia en cuanto a los roles del hombre y la mujer, ¿sí? Así que, por eso les comentaba, es muy, muy importante. Vamos al capítulo 11, esta mañana, 1 Corintios capítulo 11, vamos a poner los relojes, el cronómetro, y Dios permita que sea breve. Voy a aferrarme mucho a lo que he escrito para no alargarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque he tratado de resumir este pasaje, lo vamos a ver de manera teológica y de manera práctica, ¿sí? Para que podamos salir de aquí realmente confortados con la palabra de Dios. Porque siempre que obedezcamos la palabra de Dios, saldrá confortado en nuestros corazones. Así que, entendiendo bien este pasaje, tú y yo saldremos esta mañana contentos, porque sabemos cómo agradar a Dios en cada uno de nuestros roles. Amén. Así que vamos allí a este vuelo, emprendemos este vuelo, despegamos. La palabra de Dios dice en el versículo 1 del capítulo 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y realmente el pasaje, queridos hermanos, podemos decir que este versículo corresponde al pasaje anterior, a lo que viene hablando del capítulo 10. Es como la terminación. Recordemos que la división de los versículos y capítulos no es inspirada por Dios, eso fue después. Entonces, la mayoría considera que este pasaje pertenece al capítulo 10, ¿no?, como final, porque Pablo va explicando todas esas amonestaciones contra la idolatría, que hagamos todo para la gloria de Dios, y Pablo defiende su ministerio. Entonces Pablo termina diciendo, y sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora empezamos el capítulo 11, como quien dice, del tema del capítulo 11. El versículo de Dios dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma. ¿No nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hermoso pasaje para poder compartir esta mañana. Y la verdad es que empieza típicamente con algo complicado. Una alabanza para la iglesia de Corintios. Pablo diciendo, ojalá. Wow, y ahí empezamos con Pablo, ¿qué estás diciendo? Si ustedes saben lo que eran los Corintios. Pero realmente tenemos que aprender algo de Pablo. Y esto lo hablo para aquellos que quieren estar en el pastorado y en el liderazgo. Hermanos, no solamente debemos ver el punto negro de la cartulina. ¿Recuerdan ese proceso de crecimiento que vemos en los hermanos? Que a veces nos estamos fijando el puntito negro y no vemos todo lo que Dios está haciendo en la vida. Pablo es un gran pastor y nos enseña a los pastores, nos enseña a cómo mirar a veces a los hermanos. Y no tenemos que andar fijando en el punto negro. Pablo dice, ustedes son muchas cosas, pero os alabo. ¿Por qué? Porque algunos andaban haciendo las cosas bien. Entonces Pablo alaba las cosas bien hechas. ¿Y qué cosas alaba Pablo? Fíjate lo que dice el versículo. Porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. ¿Saben que esa palabra de instrucción, en otras versiones que seguramente ustedes tienen, es la palabra tradición? ¿Sí? Y normalmente la palabra tradición en la Biblia tiene una connotación negativa, no positiva. Pero no todo significa que la tradición sea negativa. Por ejemplo, doy un ejemplo. La liturgia que nosotros tenemos en el culto hoy, ¿no? Tenemos la presidencia, la ofrenda, la alabanza, la ofrenda, la predicación, los niños. Eso es un orden no bíblico. O sea, no hay un orden, no hay una liturgia que diga que esto es que se hace de esa forma. Es la tradición. Y no está mal. Y la tradición también podría ser cambiada. Podríamos hacer una cosa primero, después la otra, y no habría mal en ello. Pero por tradición, por una cuestión de cómo se hizo o cómo se hace siempre, uno opta una forma. Entonces, ahora, qué importante que es esta palabra y por qué algunas traducciones ponen instrucción y no tradición. Porque esta palabra, realmente tradición, en el sentido estricto, tiene que ver con algo que se ha entregado, se ha transmitido, ¿no? Algo que, como leíste vos esta mañana, el pastor Julio, te decía, lo que mismo recibí, esto os enseñé. ¿No? O sea, algo que Pablo recibió, lo transmitió de la misma manera. Y recordemos que Pablo había escrito cartas a los corintios y también había enseñado, ¿no? A través de oralmente la palabra de Dios, no solamente por carta. Entonces, cuando aquí se refiere, os alabo porque ustedes retienen todo lo que les he enseñado e instruido, algunas como tradición, que podría ser, pero el sentido aquí es no en la tradición general. ¿Sí? Por eso usa la palabra, algunos traductores ponen instrucción, que es una palabra que va reflejada a lo que es en un marco, en un texto, que tiene un margen. No está hablando Pablo de que les dije un montón de cosas y algunas de esas las hacen. No. Lo que les dije que tuvieran que hacer, en ese margen, en ese texto, como instrucción, ustedes lo han hecho bien. Así que lo que está por decir acá Pablo, está diciendo, les alabo porque han hecho muchas cosas bien. Porque como yo les dije, ustedes lo han hecho. ¿No? Pero, vamos al versículo 3. Pero quiero que sepáis, siempre, ¿recuerdan? Pero tú, la predicación pasada, pero tú, Timoteo, pero tú has seguido, pero tú has perseverado. O sea, esos pero de Pablo son para tener en cuenta. Cuando veas un pero en la Biblia, frena porque lo que viene a decir hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a pesar de que Pablo les alaba, él va a decir, pero. Y va a nombrar, desde el versículo 3 hasta el versículo 15, unas características, hermanos. ¿Saben cuáles son? Una característica de roles, de funciones, de diferencias y de igualdades.
¿Sí? Esto para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué vamos a hablar esta mañana. De diferencias y de igualdades. Pablo decía, hay cosas que ustedes han hecho bien, pero, dice el versículo 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La verdad es que cuando uno empieza a hablar de autoridad en la Biblia, no sé por qué los creyentes, o todo ser humano, empieza a hablar de, si hay autoridad, hay inferioridad. Si hay autoridad, hay inferioridad. Y ya vamos a ver que acá no se trata de inferioridad. ¿Y por qué Pablo va a meter este concepto, hablando de los roles, del hombre y la mujer en la iglesia, y lo nombra a la Trinidad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice, o sea, Cristo es la cabeza de todo varón, el hombre cabeza de la mujer, pero la cabeza de Cristo es el Padre. Ahora, ustedes saben por la palabra de Dios, y ustedes lo pueden encontrar en concordancias, algunos textos que nos van a hablar claramente de estas funciones de la Trinidad, de aspectos como de jerarquía, pero jerarquía no significa inferioridad. La jerarquía significa un orden de estructura, no significa mayor y menor. Y hay jerarquías que usan el valor de mayor y menor. Pero en la palabra de Dios vemos que esta función, esta jerarquía, no se refiere a valor, se trata de funciones, de una estructura. ¿Por qué? Mira, vamos a ir a la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 1.1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero recordemos que acaba de decir que Dios es la cabeza de Cristo, y el verbo era Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Cuando, ¿se acuerdan en Juan 10.30? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. ¿Y quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 8 y 9? ¿Qué vemos allí? Este texto era 14 del 8 y 9. Y el 10.30 era yo y el Padre uno somos. Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. Y Juan 14, 8 y 9 habla del relato de Felipe con Jesús. Yo y el Padre uno somos. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo, en el principio era el verbo con Dios, y yo era Dios. O sea, vemos que aquí plantea la Trinidad, plantea esa igualdad. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios en tres personas, pero no habla de una diferencia. Esencialmente Jesucristo y Dios son la misma esencia. Yo y el Padre uno somos. Todo este contexto teológico que le estoy dando es para que podamos entender que el orden de funcionamiento no está hablando de inferioridad. Una vez creo que el pastor Julio nos dijo que Dios es el que determina la salvación, Jesucristo es el que ejecuta la salvación y el Espíritu Santo es el que aplica la salvación. Pero los tres son Dios. Sin embargo, tienen distinta función. Los tres ambos son iguales en esencia, iguales en valor, son la deidad. ¿Qué podemos aprender de Filipenses capítulo 2, versículo 5? Haya pues en vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, y sabemos el texto, ¿no? Pero dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Él forma de Dios. Ahora, ¿saben qué significa forma para un griego? Quizás no es lo mismo que para nosotros. La palabra morfes, allí en el griego, significa, para un griego, que cuando habla de forma, que significa que eso cumple todas las características para que sea esa cosa y no otra cosa. ¿Me entendieron? Cuando Jesucristo dice que Él es la forma de Dios, significa que Él es y tiene todas las características de Dios. Atributos, deidad, valor, eternidad. Y si te queda alguna duda, mira lo que dice el versículo, el que sigue, el versículo 16, el versículo 6.
el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. No estimó ser igual a Dios. Por si te queda duda, dice Pablo. No solamente tiene la forma con respecto a lo que los griegos entendían de forma, sino que luego dice es igual a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decirte todo esto, querido hermano? Porque cuando la Biblia dice que Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo son la misma esencia, pero cuando está hablando de que Cristo tiene como cabeza al Padre, no está hablando de inferioridad, está hablando de funciones. Entonces, ¿por qué entender esto? Porque si no, cuando leamos que la cabeza de la mujer es el hombre, erradiquemos de nuestra cabeza la idea de algo de superioridad e inferioridad. Este pasaje no habla de ello. Fíjate ¿qué más podemos entender? Mira, en Juan capítulo 4, versículo 34, dice: entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús no vino con una agenda propia. No vino a hacer lo que a él le parecía. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero era Dios. Pero tenía una función. Era igual a Dios, pero como hijo tenía una función. Él se sometió voluntariamente a Dios. En teología esto se llama la subordinación eterna del Hijo. En teología. La subordinación eterna del Hijo. Entonces, en Juan 5:30 dice, te quiero dar datos, querido hermano, para que entiendas que cuando abordes un pasaje como este, no entiendas jamás y limites la obra del diablo en tu mente para entender que está hablando aquí de superiores e inferiores. Está hablando de función. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, estos pasajes son aclarativos, realmente reflexivos para nosotros, para que entendamos que el orden establecido dentro de la Trinidad es el mismo orden establecido para la iglesia, para el hogar y para la sociedad. El hombre como cabeza del hogar. El hombre como cabeza, que dirige la iglesia. Como la autoridad de la iglesia. Hermanos, esto es tan importante porque cualquier indicio de quebrantar este diseño de Dios es ir en contra de la voluntad de Dios, del diseño perfecto de Dios, de cómo deben funcionar las cosas. Ya veremos abusos, ya veremos muchas cosas más mientras vamos hacia adelante, pero, querido hermano, ¿qué tipo de subordinación vemos en la Trinidad? Una subordinación planteada y fundamentada en el amor. ¿Ustedes vieron a Dios Padre siendo un tirano como a su Hijo, a Jesucristo? ¿Qué dijo cuando presentó a Jesucristo allí? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo vemos a Cristo tratar a su esposa en la iglesia? Él mismo se entregó por ella para santificarla. Entregó la vida. De la misma manera, la sumisión que Dios plantea de los hombres con respecto a Cristo y de la mujer con respecto a los hombres es una humildad, es una subordinación basada en el amor. El mismo amor que el Padre tiene con el Hijo y que el Hijo tiene con su iglesia. Por eso te hablaba que teológicamente la Trinidad es un reflejo de lo que Dios plantea para el hogar, para la iglesia y para una sociedad, para el funcionamiento. Hermanos varones, voy a hablar mucho para los varones y voy a hablar mucho para las mujeres. Porque es un planteamiento del diseño de Dios para ambos. Acá hay, hermanos, no hay ninguno, y ya lo verás, que tenga una ventaja en las funciones. No hay ninguno. Hermanos varones, no existe un solo texto en la palabra de Dios que diga que el hombre debe someter a su mujer. Existen textos que dicen que la mujer voluntariamente se somete a su marido.
al hombre, el pasaje que habla como autoridad es el que es el Señor siervo, con minúscula. Es el que tiene la autoridad como siervo. La misma autoridad que Cristo tiene para con su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, aunque era la cabeza, aunque es el dador, aunque es la autoridad, Él se entregó a sí mismo por ella, siervo. Así que en ningún momento el hombre le manda a someter a la iglesia, a su mujer. La manda a amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 22. Vamos al versículo 4, para ir avanzando. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Leamos al 7. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿Qué quiere decir todo esto? Hermano, fíjate, esta parte del pasaje está hablando de el funcionamiento de la iglesia. A todos se nos dio dones para servir a la iglesia. A todos se nos dio dones y capacidades sobrenaturales de parte de Dios para administrar en la iglesia. Y acá dice que la mujer ora y profetiza. O sea que estamos hablando que en aquellos tiempos había profetizas. Y la Biblia lo dice en varios pasajes. Por tiempo no lo vamos a buscar, pero ustedes han escuchado, profetiza en tal lugar. O sea que había dones tanto para hombres como para mujeres. Ahora, estos dones, dice Pablo, que fueron entregados, se tienen que ver en un orden. Al hombre en aquellas épocas, para ubicarnos en el túnel del tiempo y vamos allá, ¿cómo habrán sido los corintios? En su forma de vestir, por ejemplo, ¿no? Si nos llevamos a ese lugar y vemos la forma de vestir del hombre y la mujer, no había mucha diferencia. Había algunos rasgos. Uno de ellos es que los hombres usaban túnicas hasta las rodillas y las mujeres hasta los tobillos. Pero había igualdad a veces de colores. No era que de un color y de otro color, entonces se diferenciaba el hombre y la mujer. No, en la forma de vestimenta, las rodillas y otras hasta los tobillos. Pero una de las más importantes diferencias de la vestimenta era el velo, ¿no? ¿Y por qué Pablo va hablando de esta situación? ¿Por qué? Porque había hombres paganos en todo el lugar de Corintios que usaban velo, pero ¿cuándo usaban velo? Cuando iban a ofrecer sacrificio a los ídolos paganos en los templos. Entonces imagínate toda esa... ¿Y qué pasaba eso en cuanto a los hombres? Y en cuanto a las mujeres, ¿qué pasaba? Las mujeres que estaban sin velo eran tomadas literalmente como las que no tenían nadie encima, eran las mujeres libres. Y normalmente, al 99%, eran las personas que usaban, estaban disponibles sexualmente. En aquella época era así. Nosotros no podemos trasladar esas mismas costumbres, por eso es que vamos a ver que lo que Pablo está explicando aquí no se trata de que no está hablando de vestimenta, no está hablando de un principio aún mayor, que es el diseño de la creación. Entonces, en aquellos tiempos teníamos estas circunstancias, que en la iglesia de Corintios estaba invadiendo a hombres que tenían autoridad comportándose como una mujer o simbolizando a la entrega de sacrificio a los dioses paganos. Y tenían a mujeres totalmente rapadas o descubiertas como las personas que no tenían autoridad sobre ellas y que normalmente estaban dispuestas sexualmente. Todo eso estaba inmerso en la iglesia de Corinto. Y Pablo tiene que atacar no solamente la vestimenta. Acá no está hablando de vestimenta, acá está diciendo que las mujeres deben, con su forma de vestirse, tener una señal de autoridad, de sumisión. Así que hoy, si lo trasladamos a este lugar, nosotros no usamos velo, no usamos esto. Pero ¿recuerdan que la Biblia habla del ósculo santo? ¿Saludados con ósculo santo? ¿Qué es un ósculo? Ahí en la Biblia. ¿Qué es un beso? Bien. Ustedes saben que culturalmente en muchos lugares de Rusia
Los hombres se saludan con un beso. ¿Y en dónde? En la boca. Así que si alguno de aquí va a Rusia, ya te quiero ver. Ya te quiero ver. En otros lugares hemos recibido a veces visitas, ¿te acuerdan? Que vos te acercas a dar un beso y como diciendo, no es costumbre. En China, ¿no? Tampoco. Aquí un apretón de mano, ¿no? O un abrazo. Pero la Biblia habla de no cruzando. Y no está hablando entre hombres y mujeres, sino entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no aplica a todas las culturas. Entonces, lo mismo que aquí está aplicando el velo, a nosotros no aplica. ¿Qué aplicaría a nosotros? Por decirte, algunas cosas, ¿no? Pero una importante, nosotros aplica a la mujer casada, la que está libre, es el anillo, ¿no? Como cultura. Está casada. No voy a ir. Los solteros, mira el anillo, está libre, ¿no? Claro, que es una forma de señal, ¿no? Entonces, en aquel tiempo Pablo está diciendo que haya entre las mujeres una señal de sumisión. Y a los hombres, por favor, dice Pablo, que haya una señal de que son la autoridad. Y cuando habla de autoridad, el pasaje dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios, pues la mujer es la gloria del varón. Y aquí no está diciendo como, miren, he estudiado muchísimo este pasaje. Algunos dicen, ven, el hombre es la imagen de Dios, la mujer no. La mujer es gloria del hombre. No, porque eso contradice lo que dice también en Génesis, que fuimos creados ambos a la imagen de Dios. Por eso les comenté que esta predicación está basada en toda la Biblia, lo que vamos a ver hoy. En todo el canon. No estamos sacando un texto fuera de contexto. Entonces el hombre y la mujer es la imagen y debemos ambos dar gloria a Dios. Pero aquí, queridas hermanas, el llamado de la mujer es un llamado particular. Que aparte de ser imagen y llevar gloria a Dios y dar gloria a Dios, también son llamadas a dar gloria al varón. ¿Y qué significa gloria? La palabra gloria en dos en griego, porque busqué a lo mejor esta palabra gloria significa otra cosa, tiene otra acepción. No, gloria de honor, de respeto, de honra. ¿No tiene otra acepción esta palabra aquí? Así como damos gloria a Dios, honra, honor y respeto, la misma idea es el llamado particular a la mujer en cuanto al hombre. Debe ser que la mujer lleve gloria, o sea, lleve honra, respeto al hombre. ¿Y cómo se daba? Culturalmente aquí, a través de la forma de vestirse, en aquellos momentos, que Pablo decía, no está mostrando ustedes una sumisión y ustedes son hombre una autoridad. A los hombres les estaba diciendo literalmente se están portando como mujeres. Y a las mujeres se están portando como hombres. Y vamos a ver que aquí también nos enseña que hay diferencia de género, querido hermano. No somos iguales. Hay hombre y mujer. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora entonces, querido hermano, como dice, quería citar una cita de John MacArthur, que me gustó como lo dice. Hermanos, John MacArthur dice, aquí nos está enseñando Pablo acerca de usar un símbolo de subordinación y otro símbolo de autoridad. Lo que está explicando aquí es que su comportamiento en todo lo que hace debe mandar una señal de que está sujeto a su marido o de que el marido es la autoridad. Todo lo que hace. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, querida hermana? Es que toda la forma de vestirse las hermanas, la forma de dirigirse las hermanas, la forma de todo lo que hace una hermana debe mostrar la gloria del hombre, debe reflejar, debe dar honor, debe dar respeto al hombre, a su marido. Ahora, fíjate que de aquí a veces se ve algunas cuestiones. Cuando el predicador está diciendo algo, ¿no?, respecto a los hombres, como ahora, que los hombres deben amar a vuestras mujeres y sacrificarse y amarse. ¿Y qué vemos en las mujeres? Tú, codazo ahí, toma, este para abajo, ¿no? O sea, o ver, a veces, imagínate, voy a hablar un poquito de las mujeres, ¿no? Después voy a tocar a los hombres, quédense tranquilos.
Vamos, el oxígeno que baje ahora. Que baje el oxígeno. Hermanas, a veces la forma de vestirnos, que gracias a Dios no tenemos el problema de esta iglesia. Gloria a Dios que no tenemos ese problema. Pero imagínate que tu forma de vestir hace avergonzar a tu marido. A veces, ¿cómo notamos estas cosas? ¿Cómo deberíamos mirar? Porque acuérdate que dice que todos damos gloria a Dios. Dice, hacer todo para la gloria de Dios. Lo vimos en el capítulo 10, el capítulo anterior. Sea que comas, que veas, que bebas, dice hacer todo para la gloria de Dios. Hombres y mujeres. Entonces, yo les animo, hermanas, a que, a ver, ¿cómo me he visto? ¿Me he visto de una manera cuando estoy en la iglesia? Y cuando estoy fuera de la iglesia me he visto de otra. Eso será bueno. Porque, claro, aquí en la iglesia no avergüenzo a mi marido. Pero cuando salgo a la calle y estoy haciendo otras cosas, mi vestimenta avergüenza a mi marido. Parezco que estoy libre. O sea, hermanas, si yo me encontrara en la calle con algunas de ustedes, las tendría que reconocer. O sea, no decir, es irreconocible, porque estás bien vestida. No, porque estás siendo sensual. Me estás provocando. O sea, todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Ni hablamos de, si vienes a la iglesia, avergonzando a tu marido. Eso es lo que está diciendo aquí. Todas esas partes que solo tu marido tiene acceso, son las que debes cuidar para que solo tu marido tenga acceso. No los demás hombres. Hermana, tú debes vestirte para tu marido, para darle honra, respeto, y que tu marido no se avergüence de cómo tú estás vestida. A quien tu marido debe, ahí, como quien dice, ¿no? ¡Ay, qué buen, qué divina! Es tu marido. Y si quieres vestirte con que algunas partes se vean que él tiene acceso, vestirte así en tu casa. Y amén que lo haga, así lo tienes ahí con los tornillos siempre. Me parece genial. Pero en el culto, acá estamos hablando del culto de adoración. Es un lugar donde tu marido, cuando te trae, debe ser su gloria. Debe decir, wow, esta mujer realmente da honra a su marido. Mira cómo le respeta. Mira qué honor le da a su marido. Mira cómo está. Mira cómo habla. Mira cómo se dirige a los pastores. Mira cómo vive. Maridos, queridos hermanos, a ustedes les toca peor, ¿eh? No te das problema que les toca peor. Nos toca peor. Hermanos, yo no sé qué concepto tú a lo mejor piensas que esta autoridad, que quiero, voy a adelantar un poquito. Miren lo que dice el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12. Vamos a hablar de la autoridad un poquito. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Así que, hermano, hombre, la autoridad que tú y yo tenemos no es propia. Es dada por Dios. Así que no tenemos nada que andar haciendo loro. El macho alfa, el lomo plateado, el gorila, ¿viste? No. Nada. Es dado. No es nuestra. Así que, querido hermano, el hecho de que mi mujer se calla la boca, mi mujer la mando, mi mujer, te dice algo muy grave. Cuando tú no dejas y no escuchas la opinión de tu mujer, te tienes que acordar que tú estás negando directamente el diseño por lo cual fue creada, que es ayuda idónea. Tú estás diciéndole a Dios cuando le dices, a mí tu opinión no me importa. Tú le estás diciendo, Dios, esto, te equivocaste aquí, lo que hiciste no. ¿Qué? Ese diseño, no, a mí no me va. Eso estás diciendo cuando tú no escuchas a tu mujer. Porque Él es la ayuda idónea. Fue creada para ti. Estamos leyendo. Porque la mujer no procede de varón. Perdón. Porque la mujer no procede de varón, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y cuando hablo de este pasaje, aún más
nos humilla el Señor a aquellos que nos creemos con algo de autoridad propia. Hermano, ¿qué es más importante? ¿La ayuda o quien necesita ayuda? Si nosotros fuéramos tan superiores, o te crees tan superior a tu mujer, ¿por qué nos hizo ayuda idónea? Porque no somos tan buenos, querido hombre. No somos lo mejor. Por eso Dios tuvo que crear a la mujer para ayudarnos, porque no somos lo guay. Por eso cuando tú niegas la opinión de tu mujer, o no la escuchas, o no la tienes en cuenta, estás negando la creación perfecta, idónea, capaz y necesaria de Dios. Hermano, el versículo, el 12 que lo leímos, pero así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Acá hablaba de lo que les comentaba, diferentes funciones, pero igualdad. Todo procede de Dios. Este pasaje no habla de ninguna manera de superioridad y de inferioridad. Este pasaje habla de diferencia de funciones e igualdad en valor y dignidad, porque todo procede de Dios. Este pasaje, querido hermano, habla de complemento. Mira, dice, así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. No necesitamos. La primera mujer nació del varón, pero después ningún varón nació que no fuera de una mujer. Entonces acá habla de complemento. No fue sacada de la cabeza para estar encima, no fue sacada de nuestros pies, como dice un predicador, ¿no? Para ser pisoteada, sino del costado, para que vayamos juntos. Pero, como este pasaje, a lo largo de este pasaje, ¿qué podemos ver? Que hay una cabeza. Hay una autoridad. Un cuerpo que tenga dos cabezas, ¿funciona? No puede funcionar dos cabezas. Hay una cabeza para que el cuerpo vaya en una dirección. Querido hermano, tú has sido puesto como cabeza, como autoridad, pero necesitas la ayuda idónea perfecta creada por Dios para que vayas en la dirección, por lo menos, la mayoría de las veces correcta. Vamos a ver un poco acerca de qué significa cuando esto no ocurre. Mirá lo que dice el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este es un pasaje también de esos complicados. Hay muchas explicaciones respecto a este pasaje. Hay muchas que están muy mal, o sea, descabelladas, y otras muy importantes. Yo quiero rescatar las que también, a mi parecer, después de haber estudiado, son más coherentes, como les comentaba, a lo largo del contexto canónico de la palabra de Dios. O sea, que haya textos bíblicos del Antiguo Testamento que afirmen, y del Nuevo Testamento que afirmen, este concepto de qué significará. ¿Qué significará? Que por causa de los ángeles, ¿no? Esta sumisión de la mujer y esta autoridad del hombre, dice que debemos llevarla adelante por causa de los ángeles. Hay un pasaje, como por ejemplo en Job 38:4, donde dice que los ángeles, el versículo 4 y el versículo 7, donde dice que los ángeles están presentes cuando Dios diseñó toda la creación, ¿no? Entonces, ellos saben este diseño de Dios para el hombre y la mujer, así como saben cómo creó todas las cosas. Esos de los ángeles estuvieron presentes. Entonces, esta enseñanza del diseño de autoridad y de sumisión, los ángeles están presentes y ellos están diciendo, sí, fue así. Yo estuve presente cuando Dios diseñó esto desde la creación. Recuerden, queridos hermanos, hablando un poquito de creación, porque va bien el tema, creo que me va a dar el tiempo. Recuerden que el mandato de autoridad al hombre en el Edén es antes del pecado. ¿Sí? No estás diciendo, ahora mujer, porque ustedes pecaron, ahora le van a hacer caso. No. A Adán, antes de ser creada la mujer, Dios le dio órdenes de sojuzgar la tierra y de ponerle nombre a los animales. Era la autoridad. Era quien regía, quien llevaba adelante las cosas. Cuando llegó Eva, ¿qué hizo?
Como dice uno, dice, ¿qué dijo? ¿Por qué le pusiste caballo? Adán? Dice, no tenía que haber puesto caballo, tenía que haber puesto otro nombre. No puso a redefinir lo que Adán dijo. No. Adán le enseñó a Eva todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Era su maestro, era quien dirigía. Así que no vemos que esto es una consecuencia del pecado, querida hermana. Esto está definido de antes del pecado, el diseño de Adán como cabeza de la creación, del diseño de Dios, que vemos aquí como a un Dios Padre, a Dios Hijo, ¿no? Así que, querido hermano, una cosita también importante que quiero que algunos quizás lo han notado y lo tienen claro, amén, y si no, por las dudas. Dice que la mujer ore y profetice, ¿sí? Y algunos dicen, ven, aquí está que la mujer también puede enseñar. No, acá no dice enseñanza. Aquí dice orar y profetizar. Y ninguna de las dos es enseñanza. ¿Por qué? Por el contexto canónico, Pablo prohíbe a la mujer enseñar en la iglesia. Y recuerden que estamos hablando de los principios de la iglesia incipiente, de la iglesia primitiva, donde los dones de profecía estaban vigentes. Y profecía era solamente que una persona, Dios usaba su boca para proclamar las verdades de la gracia, que antes era un misterio. Entonces orar no es enseñar, profetizar no es enseñar, y lo único que está prohibido a la mujer es enseñar en la iglesia. ¿Por qué? Porque la enseñanza va directamente relacionada con la autoridad. Los pastores nosotros ejercemos autoridad aquí, por la enseñanza. Si yo te digo algo que no está en la Biblia, tú no me hagas ni caso, porque no tengo ninguna autoridad. Y tú no estás obligado a hacer caso de nada. Porque nuestra autoridad también delegada es por la palabra de Dios. Y por ella ejercemos autoridad, por la palabra de Dios. No es nuestra. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que había dones, pero la prohibición es enseñanza. No que la mujer pueda pedir canciones, que pueda orar, que pueda leer la palabra. Por eso en nuestra iglesia hacemos eso. Hay iglesias donde no se le permite ni pedir una canción. Porque cuando habla de que la mujer cae en la congregación, ¿se acuerdan? Según en Timoteo capítulo 2, ¿no? Versículo 9 al 12, ese pasaje también ya lo hemos explicado. Ahí cuando la mujer dice cae en la congregación, está hablando en el contexto de la enseñanza. Entonces no está la prohibición de que la mujer pueda orar o pueda hablar de Dios. La prohibición es la enseñanza. ¿Por qué? Porque está ligada a la autoridad. Adán desde el comienzo enseñó a Eva las directivas de Dios le había dado. Y juntos hicieron las cosas después. Hasta el pecado. Entonces, hermanos, por causa de los ángeles, voy a volver a este tema porque es muy importante esto. Porque quiero ahora hablarte, este pasaje nos habla un poco de la práctica de esto. Vayamos ahí a Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de enseñar, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la ¿quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, esta es la interpretación que yo considero más oportuna al pasaje de que se refiere a los ángeles. Y también otro que está en Mateo capítulo 18, versículo 10, que habla que los ángeles están puestos al servicio de los creyentes. Van en nuestro auxilio cuando necesitamos ser ayudados por Dios. Son ministradores, son mensajeros, son servidores de Dios, ¿no? Y en ese aspecto de estas dos verdades, de que son ministradores y servidores de Dios, y en el Efesios lo que dice, nosotros como iglesia, cuando cumplimos este diseño de Dios, por eso está aquí, dentro del diseño, dice que los ángeles pueden decir, wow, qué sabio que es Dios. Los ángeles están presentes aquí, hermanos, viendo cómo nosotros dirigimos este culto.
¿Y sabe qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas bien? Con el diseño de Dios, donde el hombre es hombre y lo ejerce esa autoridad, y cuando la mujer se subordina y se sujeta a su marido y lo hace con todos los aspectos de su vida, los ángeles dicen, wow, qué sabiduría la de Dios. Wow, ¿cómo puede ser que personas tan inmaduras? ¿Cómo puede ser que personas que a la primera se enojan y se levantan y empiezan a pelearse los unos con los otros? A pesar de que las personas dicen, wow, hoy no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado. Cuando las personas, no sé, tantas cosas que le podría decir esta mañana. ¿Y saben lo que dice 1 Pedro? Capítulo 1, versículos 10 al 12. Se los resumo. Dice que aún los ángeles anhelan mirar. Esto que estamos haciendo esta mañana, cuando lo hacemos de acuerdo al diseño de Dios, dice que los ángeles están los primeros aquí dispuestos a mirar cómo, a pesar de lo que somos, Dios dice que establece su reino por medio de la iglesia. Y los ángeles lo anhelan mirar. Y nosotros a veces no queremos venir a la iglesia. A veces hasta programamos de decir, me voy a pegar una fiesta tal el sábado que no voy a ir el domingo a la iglesia. Pero la fiesta no la pierdo. No voy a venir temprano para poder estar aquí en la iglesia. Pero los ángeles son los primeros que llegan a este lugar. No llegan tarde. Porque anhelan mirar de que cómo puede ser que Dios utilice a semejantes personitas que somos para reflejar su gloria. Este pasaje cuando dice, por causa de la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles, y autoridad a los hombres, es que nos está diciendo que, hermano, los ángeles que están dentro de la presencia de Dios anhelan mirar que a pesar de que nosotros somos lo que somos, Dios se manifiesta y Dios manifiesta su gloria. Querido hombre, cuando venís a la iglesia y te comportas como un hombre en la iglesia, en tu casa, estás siendo el reflejo de Cristo, como dirige a su iglesia, ama a su iglesia, se sacrifica por ella, entrega su vida por ella. Mujer, cuando tú te subordinas y te sujetas a tu esposo, estás dando honor, respeto a tu esposo, así como Cristo se subordinó a su Padre. Eso es tan importante tener este diseño claro, querido hermano. ¿Sabes por qué? Porque vivimos en un mundo donde este diseño es atacado todos los días. Tenemos a los machos alfa dando vuelta todavía por todos lados. Y tenemos a la mujer tratando de empoderarse del hombre. Este diseño es totalmente atacado, querido hermano, siempre. Siempre. Y Pablo por eso dice el versículo 11 y 12, que ya lo hemos leído, que habla de esa igualdad, de que no somos más importantes los hombres que las mujeres. Han sido creados porque necesitamos ayuda. Hermano, para ir terminando, antes de empezar los últimos dos versículos, quiero hablar de algo muy importante. Es tan importante que estas situaciones las veamos de los dos lados con una seriedad tremenda. ¿Por qué? Porque, querido hermano, el matrimonio no es un negocio. La iglesia no es un negocio. Hermano, el matrimonio no es una sociedad. No hay 50 y 50, ¿eh? El matrimonio es un pacto. Y es un pacto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y por qué dejo hasta el final? Porque usted encontraron algún pasaje en este o en algún otro donde diga, claro, pero si vos supieras lo que es mi marido. Claro, pero sí, porque vos no tenés esa mujer que anda a los gritos todo el día y no se me sujeta nunca. Que no me hace caso. ¿Qué es? O sea, ¿aquí ves un condicionante? No, el matrimonio es un pacto delante de Dios a cumplir tu función. Al marido, a amar a vuestras mujeres.
aunque no se sujeten, como deberían. Amén. Mujeres, es un pacto delante de Dios, a pesar de que tengamos a un marido que no cumple sus funciones, de que no te ama como debería amarte. No es condicional este pacto. Por eso, queridos hermanos, bueno, ahora se han casado algunos hace poquito, ya. Pero los que se van a casar, tienen que fijarse muy bien con quién se van a casar. Porque es un pacto, no un negocio. Es un pacto, no una sociedad. Hermano, hasta el altar, como dice Socorro Michelin, hasta el altar es voluntario. Después, obligatorio. ¿Lo entendemos, hermanos? Vamos a ver un poquito de práctica a este mensaje tan teológico a veces. Es que es así. Cuando vos entendés en claro esto, de que es voluntario hasta que llegas al altar, y después es obligatorio, porque no es condicional la sumisión ni la autoridad. Es el diseño de Dios. Y cuando la iglesia se funciona en este diseño, las cosas van bien. Porque los hombres pueden dar y reflejar a Cristo, y las mujeres pueden reflejar el respeto y la honra al hombre. O sea, siendo la ayuda idónea. Esa persona que es capaz de hacer que el marido vaya para el lugar correcto. Porque a veces estamos para el otro lado y tenemos una mujer que nos dice, no, ve por acá. Para poder cumplir ese llamamiento de Dios de ser Cristo en esta sociedad a los hombres. Porque, es más, volviendo un poquito atrás, querido hermano, dice que Cristo es la cabeza de todo varón. No dice los creyentes, Dice de todo varón, de los incrédulos también. Los incrédulos darán cuenta de que no cumplieron su responsabilidad. De todo varón. Así que, para ir terminando, mirad lo que dice el 13 y 14. Jugad pues vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejar el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es deshonroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Ves que está hablando Pablo de la cuestión de vestimenta? El hábito no hace al monje. O sea, a veces puedes estar muy bien vestida aquí, puedes parar y hablar correctamente, y ser una que la lía todos los días en su casa. Y ni hace caso a su esposa. Por eso no se trata de velo, ¿no? De que está ahí el marido esquivando todo. De que le tiras con todo. No, querida hermana. Y hombre, cállate la boca ahí quieta. No, hombre, ¿qué estás hablando? No es así. No es la autoridad. La autoridad es un siervo. Amén. La autoridad que nos ha dado por Dios es para servir, no para mandar. Entonces, dice la naturaleza misma, queridas hermanos y hermanos. Acá Pablo como diciendo, a ver hermanos, si ustedes ven el pelito largo que les crece, ¿no? Cuando vamos los hombres al baño, que sacamos el manojo de pelo, todas las veces que la mujer se baña, del manojo de pelo, porque se le cae el pelo, lo mismo le crece el pelo, y hay pelo de todos lados. Porque así la creó Dios. Somos diferentes. Nosotros a veces algunos estamos tratando de ponernos pelos donde se lo está cayendo. El hombre se le cae el pelo. La testosterona hace que el hombre pierda el pelo. Y la hormona de la mujer, que es ahí lo tengo anotado acá, el estrógeno, hace que crezca el pelo y sea más fuerte. Ese es el diseño de Dios. La naturaleza misma lo muestra. Somos diferentes. Hay diferencia de género, queridos hermanos. Tú te mueres, te encuentran de acá a 20 años, te encuentran un pelo y sabrás si es mujer o hombre. Hay diferencia de género. Dios nos creó varón y hembra. No hay otra. Y el versículo 16, para terminar, dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, a pesar de esta enseñanza y de muchas más que daremos, habrá gente que todavía se quiere poner a discutir el empoderamiento de la mujer o el mandato de andar mandando a los hombres. Dice Pablo, yo no tengo tal costumbre. Pero yo no creo que Pablo se refiera a que ya está, se lo dije y no hablamos más del tema. No creo que Pablo diga eso. Dice Pablo, no seamos contenciosos. O sea, no sigamos discutiendo lo mismo. ¿Sabes qué te aconsejo? Dice Pablo, mira las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios no discuten estas cosas.
No es cultural esto. Porque cuando Pablo se refiere del porqué de las cosas, como en Timoteo, va a la creación. No dice, porque los corintios, las mujeres, los hombres de Corintios. No dice, en la creación. Adán fue formado primero, luego la mujer. La mujer procede del hombre, pero el hombre después de la mujer. O sea, va a la creación, no va a cultural. Así que, hermanos, pongamos en práctica este diseño, lo aceptemos aunque no nos guste, pero la verdad que yo cuando entiendo esto, a mí me encanta este diseño de Dios, porque realmente es un diseño de complementos, no es un diseño de superioridad. Justamente cuando uno hace lo que tiene que hacer el hombre y la mujer hace lo que tiene que hacer, esto marcha muy bien, hay felicidad, hay gozo, hay contentamiento, cuando cada uno hace el pacto que tuvo delante de Dios. ¿No? Cuando una mujer se siente amada, es tan fácil. Así es. Y cuando un hombre se siente respetado, es tan fácil morir, pisar vidrio por ella. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque cada uno de nosotros, Señor, en tu palabra podemos encontrar este propósito por el cual fuimos llamados, fuimos salvados, y es presentarte, Señor, en nuestros hogares, en la iglesia, en la sociedad, tu gloria, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor. Te necesitamos. Siempre estamos luchando con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Señor, quítanos todas estas cuestiones de nuestra vida. Enséñanos, Padre, a que la humildad y el amor son la base realmente de poder vivir en este diseño que tú creaste, que es perfecto, Señor, pero que los hombres lo hemos arruinado. Señor, ayúdanos como iglesia a presentar ante esta sociedad un modelo perfecto, un modelo que realmente te agrada, un modelo que funciona, un modelo que nos hace plenos, tanto a nosotros como parejas y a nuestros hijos, Señor. Dios, te rogamos que esta iglesia sea una luz en medio de las tinieblas. Padre, te ruego que cada uno de nosotros vamos a poner en práctica este mensaje y cada mensaje de cada día, de cada momento que hablemos tu palabra. Porque, Señor, si vivimos, que vivamos para ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.